a todos los que nos sintonizan a esta hora. Hemos tenido un cambio en el horario de esta programación de Mujeres de Valor. Damos la bienvenida a todos los que en esta hora están conectados, que nos sintonizan, y también gracias a Dios por permitirnos una emisión más de este programa Mujeres de Valor. En esta tarde, Dios le bendiga, hermana Carmen. Amén, hermana Nori, Dios le bendiga. Dios le bendiga también a todos los que en esta hora están conectados a través de esta página de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial de los Alpes en Cartagena. Amén. Como siempre, nos sentimos muy agradecidas con Dios por permitirnos compartir con ustedes la palabra de Dios, enseñanzas que edifican nuestra vida. Como también nos sentimos muy contentos, muy contentas de poder contar con la asistencia de ustedes. Saber que hay un grupo de mujeres, de caballeros, de jóvenes que nos sintonizan y que están allí con nosotros en la emisión del programa y también participando de la programación del día de hoy. Vamos a hacer una oración en este momento para rogarle a nuestro Dios su ayuda, su respaldo, su sabiduría, todo lo que necesitamos del Señor. Padre y Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, oh Dios, y te glorificamos, te exaltamos. Gracias, Señor, por permitirnos estar en esta programación de este día, y también gracias por cada hermano, cada amigo, cada amiga, Señor, que sintoniza, Dios mío, este programa Mujeres de Valor. Señor, te pedimos la bendición sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia, y sobre tu palabra, que tu palabra edifique, que tu palabra haga la obra, que tu palabra sea recibida, Señor. Dios mío, en tus manos santas encomendamos todo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy nuevamente les invitamos a que usted pueda compartir el link de esta página con una amiga, con otra persona que usted quiere que sea edificado por la palabra del Señor. Así que todavía hay la oportunidad de hacerlo. Puede hacerlo en este momento para que en el transcurso del programa puedan ser bendecidos por la palabra. Y también, si tiene alguna petición de oración, puede escribirnos al chat. ¿Cierto, hermana Carmen? Amén. Sí, hay algunos que queremos saludar de una manera muy especial en esta tarde. Nuestra hermana Luz Neida de García, amén, desde Arauquita, está reportando la sintonía. La hermana Lucy con toda su familia, el hermano Alfonso, la hermana Isabel, Dios les bendiga. No habíamos tenido la oportunidad de saludarles porque a veces no salían anotados, sino después. También queremos saludar a la hermana Yerly Navarro, que también está en sintonía. Dios les bendiga, hermana Yerly, por siempre estar apoyando los programas de la iglesia. Y el hermano Fernelis, la hermana María Eugenia, que son pastores de la iglesia Nuevo Horizonte en el barrio Pozón, en Cartagena de Indias. Gloria al Señor. La hermana Ana Pérez, que son de la iglesia de los Alpes, la hermana Georgina Polo, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Y otros que también ya se están conectando. Sean bienvenidos a este programa Mujeres de Valor. Amén. Bueno, en el día de hoy estaremos hablando de una mujer muy importante y que la Biblia resalta muchas cualidades de ella. Pero hoy vamos a tomar una, hermana Carmen, de esas cualidades. Tiene muchas cualidades y eso es muy hermoso cuando la Biblia da testimonio de cualidades, de virtudes de una persona. Pero hoy vamos a tomar una de esas cualidades y hoy hablaremos de la Sunamita, una mujer generosa. Una mujer que vivía en Sunem con su esposo, muy acomodada, vivía pues relativamente cerca al Monte Carmelo, a unos
40 kilómetros del Monte Carmelo, pero ella siempre solía ver, hermana Carmenza, al profeta Eliseo junto a su servidor, que pasaban por ese camino. Sí, hermana Noris, cuán importante es eso nosotros como pueblo del Señor, mirar la necesidad que otros tienen, pues eso lo aprendemos nosotros, ¿verdad? Mirando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, que no solamente pues hay que mirar nuestra propia necesidad, sino también mirar las necesidades que otros tienen. Exactamente. Era como frecuente que ella viera pasar al profeta Eliseo. Lo veía pasar y quizás lo veía muy cansado. Sí, hermana Nori, porque es que mirando la distancia de donde él venía a hacer su labor de profeta, era bastante distante, era más o menos 40 kilómetros. Más o menos 40 kilómetros. Para los que tenemos un poquito de conocimiento de la geografía de Bolívar, es como situarse en Cartagena e ir un poco más allá del pueblo del puente de Gambote, llegando a Sincerín, para los que somos de acá, de esta región, que conocemos todas estas carreteras, y para que usted más o menos se haga la idea desde dónde tenía que el profeta caminar hasta llegar allí a donde vivía esta mujer. Y que en aquel tiempo no existían medios de transporte como hoy. Esto se puede hacer en 5 o 10 minutos. En aquel tiempo era a pie o a través de animales, sí, pero siempre, de todas maneras, era un esfuerzo. Entonces, esta mujer veía siempre al profeta que pasaba por allí. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer allí, hermana Carmenza, en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 4, vamos a mirar la historia en la palabra del Señor. Dice en el capítulo 4, versículo 8, en el libro de segundo libro de Reyes, en el versículo 8 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre que pase por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Exactamente, o sea, tuvo un lugar para descansar. Ahora, ¿por qué miramos en la Biblia, en la palabra del Señor, que esta mujer era generosa? Sí. Porque ella vio la necesidad. Porque es que el generoso ve la necesidad y no se siente tranquilo. Y no necesita que le digan yo necesito algo. Ella no necesitó en los días en que llegaba a comer por invitación de ella y con aprobación del esposo, que llegara este profeta allí a su hogar a comer. Ella no necesitó que él le dijera me puedo quedar aquí, estoy reposando, no, porque el generoso no necesita que se le diga lo que en el momento están necesitados, sino que esto surge, es algo espontáneo, sale del corazón, porque se mira la necesidad de la otra persona. Exactamente. Según la definición de generoso, es aquella persona que comparte lo que tiene con aquel que padece alguna necesidad. Y lo comparte con alegría, hermana. Exactamente, sí. Con alegría. Con gozo, porque es que la generosidad, hermana Carmenza, va unida al amor, va unida a la bondad, va unida a la misericordia, va unida a la compasión. Amén. Entonces, cuando hay esos elementos, ¿verdad?, que hacen parte de ese valor, entonces no se da con tristeza, sino con alegría. Se hace con alegría. Y se hace de todo corazón. Por ejemplo, hermana Noris, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículo 30, nos habla de un milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque Él era el mayor de los generosos, siempre ha sido en dar, con alegría el Señor nos da, nos bendice.
Y dice que había una multitud que estaba siguiéndolo a él durante 3 días y no habían comido. Y el Señor sintió compasión porque estaban cansados, no había ni donde comprar para comer. Y entonces motivó a los discípulos a que ellos le dieran de comer. Pero él quería hacer un milagro, quería mostrar ese amor, esa compasión, esa generosidad para con el necesitado. Y entonces multiplicó los panes, que eran apenas, ¿verdad? 5 panes y 2 pececillos, y comieron 5,000 personas, sin contar niños, sin contar mujeres. Una gran cantidad, pero ¿qué movió al Señor a hacer ese milagro? Lo movió la compasión, lo movió ver que esas personas habían estado con Él, escuchando sus enseñanzas, y que ahora debían devolverse por el camino. Y Él dijo, no, a mí me preocupa mucho, vayan a quedar como están tan lejos, vayan a quedar fatigados, vayan a quedar por ahí exhaustos en el camino sin fuerza, se vayan a desmayar, en otras palabras. Y el Señor hizo esa multiplicación. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión del ser humano. Sí, es que la generosidad, hermana Nori, se muestra cuando hay un corazón lleno de amor. Porque una persona que no ame a su prójimo no puede ser generoso, porque es que no ve la necesidad. Una persona que sea egoísta, que piense solo en sí mismo, no puede ser generoso, porque solamente piensa en lo que a él le conviene, en lo que él necesita. Es que el generoso se preocupa por el bienestar de los demás. Amén. Era el caso de la tsunamita. Ella tenía su casa, tenía su bienestar, porque la Biblia dice que era una mujer importante, o sea, tenía todas las cosas para ella descansar, para ella comer un buen alimento, pero ella veía que el profeta no lo tenía. Entonces eso a ella seguramente que le preocupaba, le conmovió ver que pasaban ellos, y quizás pensaría dónde habrán comido. Ahora tienen que caminar 40 kilómetros para llegar hasta su casa, y van a llegar muy cansados. Entonces ella le preocupó el bienestar, la integridad del profeta y de su acompañante, y es por eso que ella le brinda sí, primeramente para comer y después para que el esposo, porque el generoso también, eso, hermana Noris, es como que se influencia a los demás, así como el mezquino, la persona que es egoísta también puede ejercer influencia en los demás, en su forma de proceder, igualmente el generoso. Así es. El mezquino y la persona egoísta, cuando alguien va a dar, ¿por qué vas a dar eso? Eso es mucho, te vas a quedar sin nada. Pero en cambio el generoso piensa con liberalidad, como dice la palabra, y también insta o motiva a otros para que también puedan ser generosos o que compartan en el momento de la necesidad. Porque dice la palabra del Señor que ella motivó al esposo, porque ella le dijo al esposo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. O sea, ella motivó al esposo. Eso lo hace el generoso, y no solamente, hermana Carmenza, motiva a otros, sino que también se incluye, porque ella dice hagamos, porque a veces hay algunos que motivan a los demás, cuando hay la necesidad motivan a otros, pero ellos no entran allí en esa, no entran en el grupo, en el programa, se quedan afuerita y impulsan a los demás a que sean generosos, a que compartan, a que den, porque ellos tienen el conocimiento, pero falta que llegue acá al corazón, hermana Nori, porque a veces el conocimiento o el compromiso hace que ciertas personas pues motiven, porque hay una necesidad y es un deber y hay que hacerlo. Pero es que la generosidad es algo más que un deber, hermana Nori. Exactamente. La generosidad es algo que brota del corazón, hermana Carmenza. Es algo que brota, que sale, que nace del corazón. Yo me imagino, hermana Nori, la felicidad que sentiría esta mujer al ver ya al siervo de Dios, al profeta, allá con no le ofreció tantas cosas, solamente le ofreció una mesa, le ofreció una silla, le ofreció luz, ¿verdad? Dice que un candelero,
Y la cama, no fueron tantas cosas, porque a veces no se necesitan tantas cosas para satisfacer la necesidad de una persona. Pocas cosas, pero en el momento oportuno, necesario, con el amor, con la alegría. Me imagino que ella se le quitó una carga, hermana Noris, y ya se sentía muy contenta, porque la persona generosa, cuando ya ve el deseo cumplido, en que la otra persona ya está disfrutando de lo que necesita, se siente contento y alegre. Sí, porque en ese tiempo recordamos que se usaban eran rollos, ¿verdad? Los mandamientos de la ley de Dios se leían y se usaban eran rollos, no libros como ahora, no existía la imprenta. Así que tal vez ya pensaría, o llevaban esos rollos, ¿dónde los van a colocar para leerlo? Entonces fíjense que le suplió las cosas necesarias. La cama para descansar, para después continuar con el viaje. La mesita donde él colocar sus rollos, pero también luz para poder leer. Sí, qué bueno. Es maravilloso mirar cómo esta mujer, con cosas muy elementales, podríamos decir, una mesita, algo para alumbrar, una camita quizás sencilla, pero que pudo suplir la necesidad. Dice que durmió el siervo del Señor en esa noche. Qué bueno. Y algo que se lo hicieron especialmente para él, porque le construyeron un aposento, o sea, ahí participó el esposo, hermana Noris, ahí participó el esposo, porque ella dijo, vamos a hacerle algo, o sea, que le hicieron algo especial para él. Exactamente, qué bueno es eso. Y también, hermana Carmenza, por el servicio, porque ella dijo, este es un siervo de Dios, este hombre es un servidor de Dios. Qué bueno que se reconozca, hermana Carmenza, la labor, el trabajo, dentro de la obra del Señor. Sí, porque hermana Noris ahora, pues con tanta confusión que hay, porque es cumplimiento de los últimos tiempos, hay tantas falsedades, entonces se ha perdido, hermana Noris, este sentido de la generosidad hacia aquellos que le sirven al Señor. Aunque no se le puede exactamente abrir la puerta a todo el mundo, porque tenemos que ser también prudentes, pero primero lo invitaron, ella y el esposo, a comer. Allí tuvieron la oportunidad de hablar con él, lo conocieron porque él llegaba con su colaborador, con su ayudante, que era Jesse. Y llegaban y ya se dio cuenta esta mujer, porque dijo, ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ese entiendo es que ella lo examinaba, seguro lo examinaba, y fíjese que primero le colocó fue la mesa, ahí pudo observar tal vez sus modales, hablar con él, su comportamiento, y ahí ya pudo deducir que era un siervo de Dios, un varón de Dios. Qué bueno que se reconozca, hermana Carmenza, también la labor que se hace dentro de la obra del Señor. Amén. Para mirar las necesidades y en la medida que nosotros podamos de lo que Dios nos da, también compartir. Y aliviar, digamos, la labor, porque a veces la labor es pesada, como la que ellos tenían de caminar para poder llegar a ejercer el ministerio que Dios le había encomendado al profeta Eliseo. Se necesitaba pues las fuerzas físicas de él y necesitaba pues aliviar su cuerpo para poder hacer mejor la labor. Y esta mujer lo hizo, que le alivió. Ya Eliseo tendría tiempo para orar, para reposar, a lo mejor donde se quedaba en las noches, debajo de un árbol, quién sabe dónde. Pero ahora ya tenía un techo, tenía unas ciertas comodidades por la generosidad de esta mujer, y entonces ella también estaba incluida ahora, ayudando de una manera, digamos, indirecta, pero muy directa, el ministerio de este hombre, con su generosidad, ayudándolo a él para que estuviera más cómodo. Y lógico, no es lo mismo ejercer una labor, hermana Noris, una noche de trasnocho y mal dormir, que ya dormir en una cama. Exactamente, a veces uno piensa que no, pero de manera, de pronto no directa, pero indirecta, se ayuda, se apoya el trabajo, se apoya la labor que otro hace. Así es. Se motiva también
Sí. porque seguro que él se sintió muy agradado Sí. de que esa familia lo pudiera recibir en su casa, darle alimentos, Sí. un lugar para descansar. Eso quizás lo motivó mucho a él. Entonces, cuán importante, hermana Carmenza, y necesario es esto, ¿verdad? Porque el generoso piensa en generosidades. Así. Como dice en Isaías capítulo 32, esta mujer seguro lo veía pasar y pensaba, Sí. necesita un lugar donde descansar. Porque el generoso no está contento con lo que tiene para disfrutarlo Él solo. él solo. Como en el caso, por ejemplo, de Nabal, Ah, sí. el esposo de Abigail, ¿cierto? Sí. Que dice la palabra del Señor en el capítulo 25 del primer libro de Samuel, versículo número 11, que cuando David y sus hombres quedaron sin alimento, entonces David envió donde Nabal a pedirles alimentos, pero la respuesta de Nabal fue negativa automáticamente. Sí, en el capítulo 25 del primer libro de Samuel, versículo 11, son las palabras del esposo de aquella mujer, Abigail. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces nos damos cuenta que este hombre muy desagradecido, ingrato, también muy mezquino, porque él tenía suficiente para haberle dado a estos jóvenes que estaban con David, los cuales cuando trabajaron con los siervos de él se portaron muy bien, les debía el favor, debió ayudarles, pero es que él no era generoso, muy diferente a su esposa. Cuando ya ocurrió que la esposa, o sea Abigail, se dio cuenta que David venía muy furioso a cobrar venganza, esta mujer sí que era generosa, no aprendió de las malas maneras de su esposo, porque hay personas que en un tiempo son generosas y después el esposo ejerce influencia, los hijos, y dicen, ¿verdad que sí? Yo no voy a ayudar más, yo no voy a hacer, no, y aprenden eso, hermana Noris, porque se puede aprender a ser generoso también, se puede aprender. Y es que a veces, hermana Carmenza, se piensa que si se comparte con alguien que tiene necesidad, se van a quedar sin nada. Sí, porque hermana Noris, él decía, es que nada más ahora su pan, su agua y la carne que él había preparado era solamente para sus esquiladores, o sea, con ese término, todo era mío, todo para mí. Exactamente. Diferente lo que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, hermana Noris, disculpe, aquí quisiera decir lo que hizo la esposa, ¿no? Para cerrar allí, dice que ella tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en los asnos y se los iba a llevar a los jóvenes que estaban con David. Exactamente. Entonces aquí encontramos un contraste entre este esposo egoísta que pensaba que se le daba algo a David y a los que estaban con él se iba a quedar sin nada, que todo era para sus trabajadores. Pero ella no aprendió de él, porque es que no podemos aprender de las personas que tienen ese defecto de la mezquindad, al contrario, nos falta mucho aprender de la generosidad. Entonces, más bien miremos esos buenos ejemplos, hermana Nori, de las personas que son generosas, así como Abigail, para nosotros también tomar esos ejemplos. Y no de pronto, hermana Carmenza, porque a veces son conceptos humanos. Sí. A veces nos viene alguien y nos dice, no, ¿para qué va a dar? Se va a quedar sin nada. Sí. O usted sabe realmente si lo que va a dar lo van a aprovechar para él. Entonces no tenemos que mirar es la parte bíblica de la palabra de Dios, que no cambia, que está allí firme, ¿verdad? Y que lo que ella dice se cumple. En el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 27, también encontramos una hermosa historia que es muy diferente a lo que hizo Nabal. Vamos a mirarlo. Qué bueno que nos incentivemos, nos motivemos a no olvidar la generosidad. Se puede aprender, podemos pedirle a Dios que nos ayude a ser generosos,
o también mirar porque el generoso también, hermana Carmenza, mira los recursos que tiene. Mira los recursos que tiene y de acuerdo a los recursos que tiene, así también piensa en ayudar a los demás. Así es, hermana. Exactamente. Sí, bueno, porque el Señor nos habla en su palabra, hermana Noris, que también Dios bendice para que podamos también bendecir, para que podamos compartir, no para acumular, sino todo lo contrario, para dar. Y hay personas a las cuales Dios les ha dado, como en este caso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor hablando de Barzillai, capítulo 17 del segundo libro de Samuel, versículo 27. Luego que David llegó a Manaín, Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, galadita de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Porque este hombre, Barzillai, que conformaba este grupo de generosos, tenía capacidad económica y no escatimó en darle a los que estaban allí con David, ¿verdad? Fue muy diferente a Nabal y se dio cuenta de la necesidad, que el pueblo estaba hambriento, cansado y sediento, y le llevaron todas las cosas que necesitaba. Es que aquí se cumple lo que dice la palabra del Señor. Dice que el generoso piensa en generosidades. Este hombre Barzillai, era un hombre ya mayor. Fíjense que él dice: el pueblo hay tres cosas: hambriento, cansado y sediento. ¿Por qué? Porque estaban en el desierto. Él dijo: tienen necesidad, en el desierto hay necesidad. Y todo lo que trajo este hombre para David y para los hombres que estaban con él. Qué bueno que nosotros podamos como recobrar, ¿verdad, hermana Carmenza? Como recobrar, como volver a esa parte tan maravillosa de la cual nuestro Señor Jesucristo dijo que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Amén. En estos tiempos, generalmente, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que sin afecto natural se pierde, se anula totalmente, aún de nosotros como pueblo del Señor. Así es. Ese deseo de colaborar, de mirar la necesidad y poder suplirla con lo que tengamos, porque el generoso no da de lo que le sobra, hermana Carmen. Sí, hermana Noris, si recordamos el pasaje del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, donde aquella mujer viuda dio todo lo que tenía. En el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, y de allí dice la palabra del Señor que había una viuda muy pobre que echaba allí 2 moneditas. Y el Señor dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. El generoso, hermana Carmenza, no da lo que le sobra o lo que no sirve. Sí. Porque a veces generalmente se da lo que ya no se usa. Sí. O sea, se puede dar lo que no se usa, pero que esté en buenas condiciones. Sí, podemos compartir, pero que alguien decía que nosotros cuando vamos a dar pensemos primero que es para nosotros, hermana Noris. Nos gustaría a nosotros que nos dieran algo dañado, que nos dieran algo que en realidad no podemos usar. Primero tenemos que, cuando vamos a dar algo, que no sea de lo que sobra, porque estos ricos aquí, bueno, en realidad no dieron delante de Dios nada, porque ellos tenían riquezas y no debieron dar de lo que les sobraba, sino algo principal. Sin embargo, esta mujer, me imagino la alegría que tenía esta viuda, que dio todo lo que tenía, pero quedó satisfecha, porque era generosa. Y también, hermana Carmenza, que a veces decimos: yo no doy porque no tengo. Sí. Es que no es la cantidad. Es el deseo de nosotros compartir con la necesidad,
esta viuda hubiera podido Y decir... era pobre, o sea, lo único que tenía era eso, pero lo dio porque era generoso. Esta viuda hubiera podido decir, no, yo no voy a dar las únicas 2 monedas que yo tengo, yo no las voy a dar. Sí. Porque usted escucha a muchas personas que dicen, yo me gustaría dar, pero no tengo. No, el generoso no piensa en eso. El generoso piensa en compartir de lo que tiene, así sea poco. Es que no es exactamente que se dé una cantidad, cantidades, sino es el poder suplir en algo la necesidad. En el momento oportuno. Y en el momento oportuno también. Porque a veces, como dice la palabra del Señor, que si llega alguien pidiendo algo y dice, no, ven mañana. Sí, cerramos el corazón. Cerramos el corazón a la necesidad de nuestro prójimo. Y no solamente, hermana Carmenza, la necesidad, por ejemplo, de un familiar, a la necesidad de cualquier persona, a la necesidad también incluso, hermana Carmenza, de la obra del Señor. A veces se ve mucha necesidad dentro, por ejemplo, de las instalaciones de la iglesia, se ve necesidad de alguien que está trabajando fuera del país, en algún lugar, llevando la palabra de Dios. Somos conscientes de que hay necesidad, pero nuestro corazón no es movido. Y yo creo, hermana Carmenza, que por eso en algunas oportunidades no se recibe la recompensa de lo que... Sí, y también, hermana Noris, porque hoy en día, bueno, con tanta avalancha de publicidad, a muchos les gusta y se toman fotografías aduciendo que somos generosos, esto fue lo que dimos, y ahí se pierde la recompensa, hermana Noris, porque el generoso no se muestra para dar, simplemente da, así como esta mujer. Esta mujer dio y ya. Entonces hay algunos que les gusta dar, pero que todos les reconozcan o les digan lo mucho que se han dado y se toman fotografías diciendo, no, es para motivar a los demás, pero será cierto. No necesitamos hacerlo público así, hermana Noris, sino la gente se da cuenta, y lo mejor es que Dios es el que recompensa. Exactamente. Y bien el Señor lo dice en su palabra, ¿verdad? Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Que no hagan tocar trompetas. Amén. Y a veces, especialmente, hermana Carmenza, en este tiempo de crisis, cuando alguien lleva algo, la fotico. Sí. La fotico. De que lleve eso, no. Lo más importante, hermana Carmenza, es que Dios se sienta agradado y que estamos en cumplimiento, ¿verdad? Porque nuestro amado Salvador Jesucristo es el generoso por excelencia. Entonces, Él nos ha dado todo. Y también que nosotros lo hagamos, hermana Nori, aunque los otros no lo hagan, porque esa es otro inconveniente para algunos ser generosos. Y es que dicen, ay, si los demás no dan, yo tampoco doy. ¿Por qué? ¿Y por qué ellos no dan? No, nosotros individualmente, el que va a dar, da, no importa que el otro no dé. Exactamente. Hay algunos que dicen, pero yo solo voy a dar, o yo sola voy a dar. No, es que es a quien su corazón se ha tocado. Y en el libro de Filipenses, hermana Luis, también nos dice la palabra del Señor. La carta misionera, el apóstol Pablo decía que los demás no le habían dado. Exacto. Solamente ellos, y ellos habían quedado en una pobreza tremenda, la iglesia de Filipo, por causa de la persecución, pero eso no fue motivo. Las iglesias de Macedonia de no dar. Al contrario, dice que con muchos ruegos le decían al apóstol que por favor le recibiera el donativo que ellos querían darle. Y entonces dice, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación, cuando escribe el apóstol a Pablo esa carta, porque él recibió de Epafrodito ese donativo tan lleno, ¿verdad?, de esfuerzo, de sacrificio, que Epafrodito, al llevarle esa bendición al apóstol Pablo, a donde él estaba, casi pierde la vida, quizás por alguna enfermedad. Y dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, que ellos hubieran podido decir, bueno, si los de Acaya, que era el otro departamento, ¿no?, donde estaba Corinto,
Corintios entonces no daban, entonces nosotros tampoco vamos a dar. No, simplemente ellos, como eran generosos y sentían amor hacia el apóstol Pablo, bueno, ellos les dieron porque eran generosos. Eran pobres, pero eran generosos. Exactamente. Y no importa, nada más ellos fueron los únicos que participaron en esta bendición. Pero a ellos no les interesó eso, sino que ellos solo se ganaron la bendición. No preguntaron quién va a dar para ayudarnos. El generoso no hace esa pregunta. El generoso mira la necesidad, como esta mujer de Sunem miró la necesidad, ella hizo lo que tenía que hacer. Ahora, hermana Carmenza, miremos qué recompensa recibió esta mujer. Porque el generoso también es recompensado, aunque el generoso no da para ser recompensado. Sino que es su alegría. El corazón del generoso está libre de intereses, no espera nada. Solamente es satisfacer un deseo de su alma, de suplir una necesidad en aquella persona. Así es. Pero sin embargo tiene recompensa. Tiene recompensa. Miremos en el caso, por ejemplo, de esta mujer sunamita, que cuando Eliseo le pregunta a su siervo, ¿qué podremos hacer por esta mujer? Sí. O sea, ¿qué necesidad tiene ella? Y esta mujer no había tenido hijos, tenía a su esposo, pero no había tenido hijos. Sí. Entonces, faltaba eso en el hogar y fue suplida esa necesidad, ¿verdad? Sí. Ahí lo dice la palabra del Señor. Dice que fue suplida esa necesidad. Sí, porque él le dijo, ¿qué haremos? Porque se sentía tan agradecido con la generosidad de ella. Y le dijo, ¿qué haremos? Y ella dijo, no, yo habito, o sea, no tengo necesidad de que me pague, de que me recompense. Ella no pensó en nada. Dice, si yo habito aquí en medio de mi pueblo, no tengo necesidad. Pero Dios, que sabe recompensar, guió al profeta Eliseo para orar por ella y que tuviera un hijo. Exactamente, dice que le dijo, llámala. Y él la llamó, ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Así es. Qué bendición. Se fue recompensada. Exactamente. Y no solamente eso, cuando el hijo enfermó también. Sí. ¿A quién buscó esta mujer? Al profeta. Y recibió el milagro. Y recibió el milagro. Cuando también venía el hambre, dice que se le avisó a ella, le avisaron que venía un tiempo de hambre, que por favor se mudara de allí. Miren todos los beneficios que esta mujer recibió a través del profeta. Quizás ella no pensó nunca que iba a necesitar del profeta, porque ella no lo hizo pensando en que iba a recibir algo a cambio. Sin embargo, ahí estaba, ¿verdad?, el plan y el proyecto de Dios, porque muchas veces Dios nos permite a nosotros servir de esta manera, con la generosidad, para después bendecirnos por alguna necesidad que en nuestra vida pueda haber en el tiempo futuro. Exacto. Aquí dice en el capítulo 8, dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. O sea, fue avisada de una crisis económica que venía. Miren qué maravilloso. Fue avisada a través del profeta, por el Señor. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivía en tierra de los filisteos 7 años hasta que pasó el hambre. Pero cuando ella regresó, hermana Carmen, se encontró que los bienes que ella tenía ya los habían tomado otras personas. Y entonces dice la palabra del Señor aquí en el capítulo número 8, si usted puede leer ahí, del segundo libro de los Reyes. Dice el versículo número 4. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, Rey, Señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir.
Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Qué le dio ella? ¿Qué le dio ella al profeta? Alimento, no todos los días, sino cuando él pasaba por allí. ¿Qué le dio? ¿Qué le organizó? Una cama, un aposento y mire todo lo que recibió en recompensa. Sí. Todos los frutos que habían cosechado de su tierra durante esos 7 años debían devolvérselos. Sí. Porque Dios siempre paga más. El Señor sabe recompensar abundantemente. Así como dice en 2 Corintios, ¿verdad? Capítulo 9, versículo número 5, también tenemos allí promesas maravillosas. En el versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Exactamente. De acuerdo a la siembra que hagamos, pero es que la siembra que... Pero es que a veces nosotros sembramos una sola semilla y queremos recoger todo un campo. No, lleno de frutos con una sola semillita que nosotros hemos sembrado. Sí, no. Tenemos que sembrar sin esperar recoger, pero hay cosecha. Sí. Porque lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Hermana Noris, y no solamente con el dinero, porque hay algunos que esta palabra siembra le tienen pánico, porque hay muchos que han tomado esta palabra de sembrar de una manera, digamos, una manera pues muy amañada, pero es de la siembra se tiene que hacer con todo, hermana Noris. Porque fíjense que ella pues no le dio dinero al profeta, porque es que la siembra con acciones también. Así es. Con acciones. La generosidad no solamente se mide con el dinero, sino con un bien que uno le puede hacer a una persona en un momento de necesidad. Es que no solamente, hermana Carmenza, ser generoso es en la parte económica. Exactamente. Se puede ser generoso, por ejemplo, con el tiempo. A veces nosotros no prestamos un servicio, por ejemplo, a un enfermo, a una persona necesitada, por ejemplo, a un anciano. En este tiempo estamos mirando la necesidad tan grande que tienen los ancianos de una palabra de consuelo, de fortaleza por la crisis que estamos viviendo. Pero ¿quién regala del tiempo que Dios le da para darle una palabra de consuelo a ese anciano? Uno también puede ser generoso en otros aspectos. No hablamos de lo material solamente, sino de lo económico. No solamente, puede ser de usar el tiempo para hacer bien a alguien, para ayudar a alguien, para motivar a alguien. Sí, porque quizás a veces nosotros no tenemos para dar algo, no se necesita solamente que sea en el dinero, sino algo de nosotros que podamos compartir, hermana Noris, algo que nosotros tengamos para suplir la necesidad. Ahí va la generosidad, porque dicen, no, cuando yo tenga dinero yo lo doy, pero hay una persona que dicen, cuando yo tenga dinero doy, pero es que no se necesita para ser generoso el dinero. Por ejemplo, si yo tengo 2 cosas o 3 o 4 y alguien necesita, yo puedo compartir, porque ahí se ve la generosidad con esas cosas que yo tengo, aunque no las pueda comprar y darle el dinero, pero las tengo, son mi posesión, yo puedo compartir con ellos. Y como decíamos anteriormente, hermana Carmenza, de el dar no lo que nos sobra, porque precisamente ahí está el amor, en dar cosas que tal vez nosotros nos agradan, pero hay otro que tiene la necesidad. Y nosotros tenemos 2 o 3 cosas de lo mismo, y hay alguien que no tiene ninguna. Sí, hay algunas personas que dicen, pero ¿y si yo doy, con qué me quedo? Y la palabra del Señor dice que hay quienes reparten y les es añadido más. Dice la cita en Proverbios, dice, y hay quienes retienen y vienen a pobreza. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Entonces, hay personas que toman como excusa, no, yo no puedo dar todo porque me quedo sin nada, yo he trabajado mucho para esto. Pero mire la palabra del Señor, nos dice, ¿quién es el que da la semilla? No es el Señor, hablando de
de lo natural de la cosecha. Dice, Él es el que da pan al que come. Él va a proveer y va a multiplicar nuestra sementera y va a aumentar los frutos de nuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, o sea, el servicio de la generosidad, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Qué bueno. Entonces podríamos decir, hermana Carmenza, que la generosidad es como una semilla que se siembra, sí, y que produce muchos frutos. Muchos frutos. Y frutos de justicia porque se hace lo correcto. Cuando una persona dice, ay, esta persona me ayudó, y era lo justo que se hiciera porque estaba en necesidad. Y también produce muchas alabanzas a Dios, porque la persona que entiende que no es merecedora de lo que se le ha dado, porque la persona humilde sabe que recibe las cosas no porque se lo merece, sino porque la otra persona es generosa, es bondadosa, compasiva, se siente muy agradecida. Y si tiene conocimiento de Dios y de la palabra, va a exaltar a Dios, le va a dar gracias a Dios porque ha recibido un beneficio. Qué bueno que podamos sembrar la semilla de la generosidad, para que esa semilla de fruto sea multiplicada. Como dice aquí, dice multiplicará vuestra sementera. O sea, yo creo que así como nosotros cuando sembramos, hermana Carmenza, un árbol, solo colocamos una semilla, y cuánto nosotros disfrutamos de los frutos de ese árbol. Así también la generosidad. Un bien que le hagamos a alguien que esté necesitado, en cuánto beneficio se puede multiplicar. Que no imaginamos. Que no imaginamos la trascendencia. Y otra cosa, hermana Nunes, a veces nosotros no pensamos cuando tenemos, digamos, abundancia, o cuando tenemos las cosas que otro necesita y no queremos compartirlas, si algún día nosotros vamos a estar en necesidad. Y esa otra persona nos va a hacer un favor a nosotros. Eso es lo que la persona que no es generosa no piensa, porque también tenemos que sembrar, porque en el camino uno no sabe con qué se va a encontrar. ¿Cuándo pensaba esta mujer que su hijo se iba a enfermar? Y aquel a quien ella había hecho esa bondad, que era el profeta Eliseo, iba a orar y su hijo iba a volver a la vida. ¿Cuándo pensó esa mujer que iba a venir un hambre tan terrible y que él le iba a avisar a ella, porque por el favor que ella le hizo, por la generosidad que ella le brindó a él? Por eso ella fue también bendecida, porque uno nunca sabe en el camino cuándo vamos a necesitar de los demás, de aquellos a cuales nosotros le hemos hecho un beneficio, aunque en el momento presente uno no lo hace pensando en que le devuelvan, como usted decía, hermana Nor. Pero ¿y si tenemos necesidad, qué vamos a recoger si no hemos sembrado nada? Cuando el profeta llamó a la mujer, que le dijo que si tenía necesidad de algo, dijo, no, yo vivo en medio de mi pueblo. O sea, yo estaba segura, yo no tengo necesidad. Que tenía que salir de allí. No, ella le dijo, no, yo no tengo necesidad, yo vivo en medio de mi pueblo. La Biblia dice que era una mujer importante. Sí. Dice, no, ella tenía buena relación con las autoridades civiles. Tenía hacienda, su esposo, y de hecho su hijo le dio el dolor en la cabeza, fue estando en la hacienda. O sea, económicamente estaba bien. ¿Cuándo pensó ella que iba a salir de su país? Sí. Y que cuando regresara iba a estar con las manos vacías. Así es. Porque ella regresó, no tenía nada porque todo lo habían tomado otras personas. Pero ¿quién fue el instrumento que Dios usó para devolverle todo lo que le había sido quitado? Aquel. A quien ella le daba un plato de comida, a quien lo alojó en su hogar, fue el instrumento que Dios usó. Amén. Entonces, qué bueno que en esta tarde seamos motivados por la palabra de Dios para sembrar la semilla de la generosidad. Vamos a hacer una oración en este momento. El que quiera acompañarme en esta oración, vamos a hacerlo. Padre y Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra no cambia. Tu palabra permanece para siempre. Tu palabra es lámpara que alumbra nuestro camino, Señor. Tu palabra siempre nos va mostrando por qué camino debemos andar. Y en esta tarde nos has mostrado que debemos continuar caminando
por el camino de la generosidad, sembrando la semilla de la generosidad. Oh Dios mío, porque a ti te agrada, Señor, que nos ayudemos mutuamente. Es un ejemplo que tenemos de ti, oh Señor Jesús, cómo tú diste tu vida, cómo tú fuiste tan generoso. Dios mío, cómo sigues siendo generosa tu mano para bendecir a todo ser humano, especialmente a tu pueblo. Dios mío, que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra haga la obra necesaria en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, tenemos reporte de sintonía. El hermano Rodrigo Montiel, su esposa, la hermana Esther Villegas, la hermana Karen Navarro, la hermana Mayra Calvo, Dios le bendiga, gloria al Señor, la hermana Denis Palomino, y el hermano Luis Hurtado, la hermana Ena Pérez, también desde el Carmen de Bolívar, Caminos de Fe, debe ser el pastor, Dios lo bendiga, hermano, la hermana Cristina Zabalza, el hermano Freddy Ruiz, también la hermana Jerry Navarro, la hermana Belsi de Voz, gloria al Señor, Dios le bendiga a nuestra hermana Belsi, que también está en sintonía, la hermana Flor Alba Barrios, gloria al Señor, la hermana Marina Mercado, gloria, la hermana Diana Inés Barrios, Oscar Smith Terán, Oscar David, Dios lo bendiga, la hermana Meris, el señor Aníbal, también reporta en sintonía. Desde Perú, la hermana Jenny Panta, Dios le bendiga, hermana Jenny, gloria al Señor. Bueno, son los que alcanzamos aquí. Apolo también. Sí, a mirar, gloria al Señor. Sí. También los hermanos de Nuevo Horizonte. Amén, los hermanos Fernelli, les saludamos. Exactamente, les saludamos a todos de una manera muy especial. Nos sentimos muy agradecidas con Dios y también con ustedes, hermanos, que sacan de su tiempo para estar con nosotros en esta programación de Mujeres de Valor. Y en este nuevo horario de 4 de la tarde, que si Dios lo permite, el próximo martes nuevamente estaremos facilitando así que muchos hermanos que en las horas de la mañana, muchas mujeres no pueden conectarse por las labores diarias. Esta tarde pues hemos tenido un bonito grupo que nos ha acompañado, Dios les bendiga. Rogamos sus oraciones y compartan para que esta palabra, que sea bastante sencilla, pueda llegar a la necesidad. Es el deseo que nosotras tenemos. Amén. Entonces, vamos a dar gracias a Dios, hermana Carmenza. Padre, te damos gracias en esta tarde por una emisión más de este programa, Mujeres de Valor. Bendice cada amigo, cada hermano, cada mujer que ha estado en sintonía y también aquellos que lo harán. Señor, más tarde te pedimos que bendiga sus hogares y que tu palabra, Señor, haga una obra maravillosa en nuestras vidas. Señor, tú conoces la necesidad que cada uno tiene. Te pedimos que tu mano sea movida, Señor, Dios mío, a suplir nuestras necesidades, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia. ¿Quién como tú, Señor? Que nadie te gane en generosidad, Dios mío. Bendícenos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Así que Dios les bendiga a todos. Esperamos que en la próxima emisión del martes de la otra semana nos pueda sintonizar en esta hora de 4 a 5 de la tarde. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén, amén. Dios les bendiga a todos y nuevamente les animo para que nos sigan acompañando todos los martes y muchas gracias por esa compañía que es muy agradable. Dios les bendiga a todos.